o la Carta de Naciones Unidas se fundó, que tiene varios propósitos, pero el principal propósito de las Naciones Unidas, escuchen bien, es velar por la paz y seguridad mundial. En otras palabras, no más guerras. Ese es el gran propósito, no más guerras. Yo sé que en sus cabecitas ya anda flotando, pero Irak, pero Ucrania y otras por ahí. Es un tema que vamos a hablar de geopolítica un poco cuando entremos a desarrollar los órganos de Naciones Unidas. Y este tema es bien interesante porque ahí va uno agarrando idea o explicación de por qué determinadas potencias pueden hacer una cosa y otras no. ¿Y dónde está el principio de igualdad? Porque en las Naciones Unidas hay principios fundamentales y una de ellas es igualdad entre los estados, pero eso es relativo, eso lo vamos a ver. Entonces, desde ahí, desde los propósitos, desarrolla otro propósito muy importante que ya nos compete a nosotros. Porque el principal, vuelvo a insistir, es velar por la paz y seguridad mundial. Ese es el principal. Pero existen otros. Y dentro de esos otros está el fomento y desarrollo de los derechos humanos. Mire de dónde vienen los derechos humanos. Mire esa internacionalización desde los mismos propósitos de las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas es algo muy importante, muy relevante, porque no solo es el que vela por la paz y seguridad mundial, entre paréntesis, no más guerras, también promueven los derechos humanos de todas las personas. Por eso la importancia de las Naciones Unidas, por eso la importancia no solo haberse culminado con una Segunda Guerra Mundial, sino la idea es ya no más guerras, ni mundiales ni regionales. Velar por la paz y seguridad mundial. A esto nos encamina a desarrollar el tema de los derechos humanos, porque es un propósito de las Naciones Unidas del año 45. De ahí surge una comisión de derechos humanos y esa comisión empieza a desarrollar y fomentar los derechos humanos. ¿Cuáles son esos fomentos o desarrollo de derechos humanos? Pues surge en el año de 1948 la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos la primera Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esta fecha se la van a recordar en los días del mes de diciembre, porque cada 10 de diciembre siempre se conmemora ese día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración donde tiene postulados importantes de todos los derechos humanos. El grave problema de la declaración del año 48 es que tendrá fuerza coercitiva o no tiene fuerza coercitiva esa Declaración Universal. Y ahí empieza la discusión, para unos sí, para otros no. Para otros sí, para unos sí, porque dice que esta declaración le da cumplimiento a ese propósito de las Naciones Unidas. Para otros no, porque dice son simples enunciados, no hay un poder coercitivo. Entonces las Naciones Unidas, podemos decir, año 1948, 10 de diciembre del 48. Pero me faltaba un dato relevante para tenerlo como cultura jurídica. El 9 de diciembre de ese mismo año del 48 surge una convención internacional muy importante, que es la Convención contra el genocidio. Mire de dónde viene el tema. Usted mira su código penal y aparece el genocidio. ¿Pero usted cree que eso lo inventó su legislador? No. Esto viene de esta Convención contra el Genocidio del año de 1948. Esta convención dictamina varias cosas. Una de ellas es que se obliga a todos los estados a incluir dentro de su normativa penal interna el delito de genocidio o el crimen de genocidio. Nos define qué es el genocidio y todo eso deviene de lo que fueron a encontrar dentro de los campos de concentración que tenían los nazis frente a los judíos, especialmente. Y encontraron unas circunstancias
que casi no tenemos palabras para la descripción. Siempre creemos que genocidio es matanza, es matar a muchos. ¿No? El genocidio ustedes lo van a ver en su derecho penal 2 o 3, no sé. El genocidio tiene un elemento subjetivo especial del tipo. Ustedes recordarán que hay elementos objetivos y subjetivos del tipo. Los elementos subjetivos es dolo y culpa, pero también hay tipos penales que tienen elementos subjetivos distintos al dolo y la culpa, o elementos subjetivos especiales del tipo. Y el genocidio tiene uno, que es el propósito. Aparte del dolo, hay un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Destruir total o parcialmente un grupo de personas que los une por una religión, o, una raza, una etnia. O sea, ahí es donde determinaron darle nombre a esa atrocidad encontrada al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y ahí surge el genocidio. Por eso es importante. 9 de diciembre de 1948. Y también en esa convención internacional surge ya por vez primera el tema del Tribunal Penal Internacional, donde se crea la necesidad de crear un Tribunal Penal Internacional para juzgar el delito de genocidio. O puede ser juzgado la persona por cualquier estado, con independencia de donde se cometió. O sea, sí atacar el genocidio. La idea es que no exista otro caso similar. Lamentablemente, pues hemos visto a finales de los 80, principios de los 90, el genocidio de la Yugoslavia, de Ruanda, que se han dado. Ya surge lo que es la Corte Penal Internacional, pero estas son la internacionalización de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos. Entonces, después de la declaración, ya vienen aquellos dos grandes pactos famosos que ustedes, de una u otra manera, ya hemos hablado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recordándoles que este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ese pacto se refiere a derechos individuales, derecho a la vida, igualdad, seguridad, justicia, propiedad. Esos son derechos individuales, incluyendo los derechos políticos, el derecho electoral, elegir y ser electo. Esos son derechos individuales, pero también existen los derechos colectivos, y ahí viene el otro pacto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, les recuerdo, porque eso ya lo habíamos visto, que los derechos individuales tienen su pacto internacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los derechos colectivos también tienen su pacto, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y esto deviene de la internacionalización. Quiere decir que después del propósito de las Naciones Unidas, desarrollar ese propósito, surgió la Declaración Universal. Después de esos dos grandes pactos que son universales, son del año de 1966 y entraron en vigencia hasta el año de 1978. Esos son en cuanto a los pactos internacionales, que engloban todos los derechos, tanto los individuales como los colectivos. Lo importante resaltar en estos pactos es que ellos sí tienen poder coercitivo. ¿Cómo tiene el poder coercitivo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? A través de los comités. Cada pacto tiene un comité. El Comité de Derechos Humanos es el del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el siguiente pacto. Entonces, cada pacto tiene su comité. Y ese comité, ¿qué hace el comité? Pues el comité es el órgano del pacto que se encarga de velar por el cabal cumplimiento del pacto. Ese es
la función del comité: velar por el cabal cumplimiento del pacto. O sea, hay un comité de derechos humanos que es el que nos da el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pues ese comité se encargará de velar para que los estados cumplan con esos derechos individuales. Y el comité del siguiente pacto también velará para que se cumplan esos derechos económicos, sociales y culturales. Y hay dos mecanismos, esto lo vamos a ver despuesito, que se tienen: los informes que los estados tienen que enviar al Consejo de Derechos Humanos, y el comité puede recibir denuncias contra los estados, denuncia de violación de derechos civiles y políticos o denuncia de la violación de derechos económicos, sociales y culturales. O sea, esos mecanismos coercitivos de alguna manera tienen para que los estados cumplan esos derechos individuales y esos derechos colectivos. Entonces, ahí vienen los pactos, vuelvo a insistir, entraron en vigencia en el año 76. Como cultura jurídica nada más, no es presión alguna para ustedes, porque no va a venir en examen final esto, no va a venir lo relacionado a que ustedes puedan adquirir vía electrónica o en papel esos dos grandes pactos internacionales, que eso los encontramos en la China, los encontramos en Rusia, los encontramos en Jamaica, en cualquier lugar, porque son los pactos globales, son los pactos internacionales para proteger los derechos humanos. Pero miren lo interesante, y viene después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció la importancia en las propias Naciones Unidas de velar, de fortalecer, de promover, desarrollar los derechos humanos. O sea, nuestra Constitución, que es garantista, no crea que el constituyente así lo vio. Eso venía por ordenanzas del sistema internacional. Después de los pactos internacionales, pues ya tenemos los pactos regionales, la Carta Europea de Derechos Humanos, nosotros la Convención Americana de Derechos Humanos, o también denominado Pacto de San José, que eso es del año 78. Y la verdad es que yo lo comentaba, ustedes no se imaginan qué tan feliz me siento con ustedes cuando ustedes con propiedad hablan sobre los casos que presentamos. Con propiedad hablan de la comisión, de la corte, hablan también, yo los he escuchado, que la Convención Americana entró en vigencia en el año 78 y que Guatemala reconoció la competencia de la Corte Interamericana en el año 87. Dice uno, qué genial. No hemos llegado ahí, pero me encanta escucharles. Es porque han leído, es porque han disfrutado esos casos. Que todavía no he llegado yo ahí. Yo todavía no he llegado, pero los voy a alcanzar. Claro que los voy a alcanzar. Por eso era importante esta charlita, para empezar a ver la internacionalización. Y esa internacionalización deviene, bueno, insistir, desde la propia Carta de Naciones Unidas. Declaración Universal, pactos internacionales, y llegamos a los convenios o convenciones regionales. En nuestro caso, la Convención Americana de Derechos Humanos, que de una manera ustedes ya saben que ingresa tanto o tiene dos órganos de control, un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional. El administrativo es la comisión y el jurisdiccional es la corte. Pero esto lo voy a desarrollar en su momento. Ahorita lo importante es tener en cuenta, cuando se habla de internacionalización de los derechos humanos, por qué se han internacionalizado en beneficio del ser humano, es porque así lo estipuló la propia Carta de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco del año de 1945. O sea, el fruto que hoy tenemos viene de los grandes pensadores que crearon la Carta de Naciones Unidas. Y eso lo vinieron pensando, obviamente, antes de finalizar la guerra. Ya en la finalizar la guerra, ya los 5 potencias que se consideraban ya vencedoras, solo dando el tiempo, empezaron a crear
y determinar la importancia de una sociedad de naciones nueva. Y ahí el gran propósito es la paz y seguridad mundial. Sobre las Naciones Unidas, eso es un tema que les voy a hablar también, un tema interesante, cómo está el organigrama de las Naciones Unidas, y vamos a conocer muchas cosas interesantes de la geopolítica actualmente. Vamos a comprender hasta qué punto ese principio de igualdad hay o no hay entre los estados, ver por qué hay guerras, y vamos a comprender, ojo, eso es lo seguro, vamos a comprender por qué Rusia invade y no pasa nada. Entonces, ¿dónde está la Carta de Naciones Unidas? Estados Unidos llega a Irak y no pasa nada. ¿Dónde está el tema de Naciones Unidas? Máxime cuando dice velar por la paz y seguridad mundial. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo vamos a comprender. Lo vamos a comprender. Y esta es una pequeña charla que ustedes espero que lo desarrollen mucho más cuando vean Derecho Internacional Público. Porque el Derecho Internacional Público para eso es, para conocer todo este desarrollo de Naciones Unidas. Pero en derechos humanos también nos importa Naciones Unidas, porque recordemos, de ahí surgió la internacionalización, de ahí deviene todo esto que hoy estamos viendo, tantas convenciones internacionales de derechos humanos, mírese el postulado del artículo 46 de nuestra Constitución, todo esto deviene por ordenanza a la larga de las Naciones Unidas. Por eso, para mí es importante dar una charla, no solo la internacionalización, sino cómo se estructura las Naciones Unidas y comprender a grosso modo la situación actual y que seguimos viviendo en el mundo entero, porque tenemos un postulado muy importante, un propósito de las Naciones Unidas: velar por la paz y seguridad mundial. Y ahí viene la componente que vamos a ver en su momento. Bueno, jovenazos, ¿tienen algún comentario, por favor? Porque aquí, como parece monólogo uno, se le traba la lengua. Sí, cuénteme, Suni. Licenciado, buenas noches. Gracias. Una consulta. ¿Qué temas vendrán en el examen final? ¿En cuál? En el examen final. Esto vamos a empezar desde esta internacionalización para el final, porque segundo parcial dijimos que no hay examen, porque es lo que ustedes están elaborando hoy día. Sí. Gracias, licenciado. Y miren, y sobre esto, como les manifesté, con ustedes, sección B, no hay ningún problema. Continuamos con los tres grupos cada día. Y el próximo viernes sería la continuación de las exposiciones y va a ser presencial, ¿verdad? Es el grupo, entiendo, 10, 11 y 12. Entonces, son los tres grupos que nos tocaría ver, disfrutar, porque yo disfruto escuchándolos, de verdad. Me encanta esa propiedad que lo han expuesto. Entonces, nos miraríamos prácticamente el viernes próximo, porque el lunes, hoy sí, deseándoles un buen descanso. Por ahí tengo yo las antorchas y esa bulla del 15 de septiembre, pero ya los miraría ya descansados. Descansan sábado, domingo y lunes. Ya el viernes ya nos miramos presencialmente, ya con estos tres grupos que nos toca escuchar. ¿Algún otro comentario, jovenazos? Si no, pues nos miraríamos presencialmente ya el día viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Ustedes también, gracias, y perdonen la controversia que existió, pero gracias, licenciado, muy amable. A ustedes también. Buenas noches, gracias. Descansen bien. Nos miramos el viernes. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.